Capítulo 17. El anciano de Jade, primera parte. Aquella mañana, tras el banquete de las asistentes médicas, Mao Mao despertó sintiendo un peso considerable sobre su estómago. Chue dormía sobre su vientre, mientras que yo, envuelta en su futón como una bolita, yacía rodando en una esquina del cuarto. Veamos. Mao Mao intentó ordenar sus recuerdos de la noche anterior. El restaurante donde cenaron permanecía abierto hasta muy tarde, y cuando por fin salieron, ya era demasiado tarde para conseguir un carruaje de regreso. Aunque no bebieron alcohol, el aire estaba impregnado de la misma ligereza que suele envolver a quienes sí lo hacen, tal como lo había planeado Chue. Elegir un restaurante cerca del alojamiento había sido todo un acierto. Chue había enviado un mensaje informando que Yao, Enen y yo pasarían la noche en el alojamiento. Las otras dos, Yao y Enen, debían estar durmiendo en la habitación de Changsha. Después de todo, la velada de confesiones amorosas del infierno había seguido por horas sin ninguna pausa. Señorita Chue, por favor, despierta. Mao Mao sacudió suavemente a Chue para despertarla. ¡Ay! ¡Amo, por favor! ¡Ese lugar no se toca! Chue, medio dormida y aún con el rostro atontado por el sueño, frunció los labios y se acercó despacio mientras murmuraba. Mao Mao no lo pensó demasiado y le dio un suave golpe en la cabeza. ¡Vaya, señorita Mao Mao! Despierta, señorita Chue, ya amaneció. Mao Mao se deslizó fuera del futón, se cubrió con una chaqueta y abrió de par en par la ventana. El aire frío se coló como una ráfaga, llenando la habitación de golpe. Veamos, ¿cuál era el plan para hoy? Las tres asistentes que estaban en la habitación de Changsha tenían turno esa mañana. Como Enen estaba ahí, no debía haber ningún problema. Mao Mao se asomó para confirmar. Ella y yo estaban libres. Yo había solicitado unos días de descanso y solo había ido al día anterior para entregar un reporte. Señorita, discúlpeme, me prepararé de inmediato para ir al trabajo. Pero insisto, dejar que Enen se ocupe de esos preparativos es un error. Replicó yo con tono de advertencia. Enen, está bien, puedo arreglármela sola, dijo Yao con firmeza. Aunque la noche anterior había sido una especie de indulgencia colectiva, parecía que ese espíritu festivo aún seguía latiendo. Mao Mao juntó discretamente las palmas de sus manos como quien reza y decidió hacer como que no había visto nada. De alguna manera, se estaba gestando un ecosistema bastante torcido. ¡Qué caos!, pensó Mao Mao con resignación. Al intentar regresar a su habitación, Mao Mao notó el alboroto que venía del exterior. ¿Qué está pasando?, se preguntó Mao Mao. Mao Mao, sin pensarlo demasiado, se dirigió hacia la entrada y allí estaba alguien que conocía. «¡Los hombres tienen prohibido entrar!». Quien gritaba era la señora que se encargaba de atender a los visitantes en el alojamiento. «¡No soy un hombre!». La señora encargada del alojamiento quedó boquiabierta, como una paloma tragando granos explosivos. Para sorpresa de todos, la invitada se abrió el escote sin previo aviso, revelando un par de suaves colinas, ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas. La expresión de la encargada era como si le hubieran lanzado un zapato en plena cara. «Ah, Lady Mao Mao, por favor, llámame número 3. «Está bien, Sanfan». La visitante era Sanfan. Trabajaba con ese excéntrico estratega, una mujer, al parecer. ¿Es amiga tuya? Bueno, te la dejo a ti. No, espere. La señora encargada del alojamiento le endosó a Sanfan y desapareció sin decir más. Resignada, Mao Mao se giró para mirarla. «He venido por usted, Lady Mao Mao». «¿Qué sucede?». «El maestro Lahan está en una situación delicada». Mao Mao estuvo a punto de ignorarla. Al fin y al cabo, no le importaba demasiado, pero número 3 se acercó y susurró algo al oído. «Si se niega, puedo armar un escándalo aquí mismo. ¿Está bien con eso?». «Como si fuera una entrada libre», pensó Mao Mao. «Tengo entendido que Lady Yao y la señorita Enen están aquí». El mensaje sobre la salida de Yao y Enen había llegado correctamente. «Le informaré claramente al maestro Lahan que ambas señoritas se encuentran fuera, disfrutando mucho su estadía», dijo Sanfan con voz suave.
casi formal. Mao Mao, aún con la cabeza aturdida por el sueño, comenzó a hilar pensamientos. San Fan había aparecido porque Lahan estaba en peligro. No buscaba tanto la ayuda directa de Mao Mao, sino más bien la influencia que el excéntrico estratega desataría si algo llegara a ocurrirle a Mao Mao. Era una forma algo maliciosa de decirlo, pero no estaba lejos de la verdad. Parecía que había venido a colgarse del prestigio de Mao Mao. ¿Qué demonios hizo ahora?, pensó Mao Mao. Lahan era un hombre calculador. No era de los que fallaban fácilmente. Pero entonces Mao Mao recordó aquella carta de hace unos días. ¿No se había hundido el barco? ¿Trigo? ¿Eso quería? La carta de Lahan decía que quería comprar trigo a precio de ganga. Sí, aunque probablemente ya sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Hace un momento, el maestro Lahan fue secuestrado. Como broma, no tiene ni pizca de gracia. ¿No sería más rápido pedir ayuda al padre adoptivo de Lahan? Está jugando al Go con el Kisei. Me dijeron que no lo interrumpiera. Kisei, título honorífico que se otorga a los grandes maestros del Go. San Fan no se andaba con rodeos, respiraba hondo, como quien está a punto de hacer una escena. Si Mao Mao no cooperaba, gritaría sin dudarlo, y Yao y Enen se enterarían de inmediato. Enen podría ser impredecible, pero Yao jamás abandonaría a Lahan. Y justo ahora que, gracias a Changsha, Yao comenzaba a dar pasos hacia su independencia, todo parecía a punto de desmoronarse. Mao Mao se rindió. No había forma de evitarlo. Entendido. Luego encargó a la señora del alojamiento que le diera un mensaje a Chue y siguió a San Fan sin decir más. Mao Mao le preguntó a San Fan quién había secuestrado a Lahan. El hombre en cuestión se hace llamar Jade Viejo. Como su nombre lo indica, Jade Viejo es un anciano que siempre lleva encima adornos de jade. Es un comerciante tan famoso que su reputación se extiende más allá de la capital, incluso por todo el reino de Li. En cuanto a comercio, está a la altura del legendario clan de las gemas del oeste, el clan Yu. Dicen que incluso supera a los comerciantes más influyentes. Eso sí que es grave, se lamentó Mao Mao. El barco que se hundió pertenece a ese tal Jade Viejo. Y ahora quieren que el maestro Lahan cargue con la culpa del naufragio. ¿No es absurdo? Si el barco se hundió, la responsabilidad recae en el dueño de la embarcación. Lahan sería la víctima, ¿no? Y sin embargo, el otro lado afirma que fue por culpa del maestro Lahan que quiso cargar más trigo del previsto, que el barco terminó hundiéndose. Eso suena a calumnia. Lahan podría ser maquiavélico, pero cuando se trataba de números, era un perfeccionista. No era de los que recurrían a artimañas mezquinas. ¿Ese tal Jade Viejo es el tipo de persona que hace negocios tan turbios? Mao Mao no sabía mucho sobre ese tal Jade Viejo, y eso se debía a que nunca había sido cliente de la casa Verdigris. ¿De verdad cree que Lord Lahan se relacionaría con alguien así? Al menos debe haber considerado que es una persona confiable para hacer negocios. ¿Será que hasta sus lentes están empañados?, pensó Mao Mao. Mao Mao solía confiar en su instinto para juzgar a las personas, pero incluso eso podía fallar. Habían llegado al extremo sur de la capital. Como la corte se encontraba al norte, cuanto más se descendía, más humilde era la zona. El distrito de las Flores, por ejemplo, estaba en el punto más al sur. El lugar estaba rodeado por barrios pobres. San Fan llamó a número 2 y Mao Mao lo reconoció. Era el mismo hombre que había cuidado al excéntrico estratega durante la reunión de los nobles. Por eso, ir solo con San Fan sería peligroso. Había otro escolta más, un hombre de unos 30 y tantos, con buena presencia física, pero los ojos apagados como si ya hubiera renunciado al mundo. Como escolta, cumple, pero esa mirada muerta no inspira confianza, pensó Mao Mao. El guardaespaldas que lo acompañaba parecía competente, pero su falta total de energía inquietaba a Mao Mao. Para ser tan rico, vive en un lugar bastante travieso, murmuró Mao Mao con una mezcla de sarcasmo y curiosidad. La casa a la que se dirigían era amplia, pero los porteros que custodiaban la entrada parecían más matones que sirvientes. Todo gran comerciante necesita, inevitablemente, una parte sombría, comentó San Fan con tono seco. No mostraba piedad con quienes se le oponían. Hemos venido a buscar al maestro Lahan.
Sanfan, con voz firme y clara, se dirigió a los porteros. Ellos fingieron cuchichear entre sí, burlándose abiertamente del grupo. ¡Ay, qué fastidio!, se quejó Mao Mao. Ella estaba acostumbrada a entornos más sutiles, como los jardines femeninos llenos de intrigas y cuchillos envueltos en sonrisas. Mao Mao prefería mantenerse lejos de lugares de mala muerte como este. Su resistencia física no era precisamente alta, aunque en la provincia de la capital occidental había logrado escapar de una banda de ladrones. Eso no significaba que estuviera hecha para ambientes donde un solo golpe podría matarla. Al menos, en comparación con el caos anterior, esto era algo más soportable. Podían fingir compostura, aunque fuera solo en la superficie. ¿No han recibido instrucciones desde arriba? No tengo idea de lo que me está hablando. ¿Ah, sí?, respondió uno de los porteros con indiferencia. Respiró hondo como si se preparara para una segunda explosión. Disculpen la interrupción. Número 2, con gesto discreto, le cubrió los oídos a Mao Mao. En el siguiente instante, Mao Mao sintió que sus tímpanos estaban a punto de estallar. Si no se hubiera tapado los oídos, su cerebro habría vibrado con una campana. La voz de Sanfan, normalmente serena, se había convertido en un estruendo. No era solo la voz, era el volumen. Sanfan había usado su voz como un arma, aplastando a los porteros con pura intensidad. Uno de los porteros, tapándose los oídos, gritó: ¿Qué se supone que estás haciendo? Como ustedes no nos dejaban pasar, simplemente me aseguré de que me escucharan. ¡Tú, maldita sea! Incluso con un cuchillo amenazando su rostro, Sanfan se mantenía firme. ¡No! Y entonces Mao Mao lo notó. Sanfan olía a sudor. No era el sudor común, sino ese que brota cuando los nervios están al límite. Estaba asustada, pero lo soportaba. Fue en ese momento que Mao Mao lo comprendió. Sanfan realmente se preocupaba por Lahan. Un cuchillo se detuvo justo frente a la nariz de Sanfan. A su lado, número 2, con sus ojos apagados, ahora brillando tenuemente, observaba con atención los movimientos de los porteros. «Oye, ¿qué demonios estás haciendo?» Vinimos a buscar a nuestro señor. Desde el interior comenzaron a salir otros hombres. En comparación con los porteros matones de la entrada, estos parecían al menos capaces de mantener una conversación coherente. Apenas escucharon la explicación de los porteros, uno de ellos le soltó un puñetazo. «Mis disculpas, fue una falta de cortesía hacer esperar a nuestros invitados en la puerta». «No hay problema, pero ¿podríamos ver al amo cuanto antes?» En ese contexto, la palabra amo se refería a Lahan, pero el matiz podía prestarse a otras interpretaciones, y no precisamente formales. Lady Mao Mao, lamento haberla sobresaltado. No, pero fue una voz impresionante, ¿no cree? Sí, cuando era niña tomaba clases de canto. Tengo bastante confianza en el volumen de mi voz. Mao Mao no pudo evitar pensar con alivio lo agradecida que estaba de que Sanfan no hubiera gritado así en el alojamiento. «Por aquí, por favor». Mao Mao y los demás fueron conducidos a una sala de recepción y allí estaba él, con el rostro completamente pálido. «¡Maestro Lahan!» Sanfan intentó acercarse a Lahan, pero fue detenida de inmediato. «Sanfan, qué bueno que viniste», dijo el anciano con una sonrisa que no tranquilizaba a nadie. La voz de Lahan temblaba al hablar. Estaba rodeado por hombres corpulentos y al fondo de la habitación, sentado con aire imponente, se encontraba un anciano regordete. Llevaba una barba larga, el cabello algo ralo y adornos de jade colgaban de sus orejas, cuello y muñecas. ¿Ese es el famoso jade viejo?, se preguntó Mao Mao. El anciano era imponente, su presencia dominaba la sala, rodeado por hombres que parecían sus asistentes personales. Entonces, el hecho de que hayan venido a buscar al maestro Lahan, ¿significa que ya tienen una solución para la indemnización? Uno de los hombres cercanos al anciano habló. Tenía un rostro que sugería cierta inteligencia, y el hecho de que estuvieran allí indicaban que no era solo un teórico. «Aquí está lo que pudimos reunir», dijo Sanfan presentando la ofrenda. Número 2 sacó de su ropa un paquete envuelto en tela, lingotes de plata. Brillaban con intensidad, casi inópticos, pero al no estar uniformados en tamaño, era claro que habían sido recolectados con urgencia. ¿Tiene idea del tamaño de nuestra embarcación? Por lo menos acepté este adelanto. Intervino Sanfan con firmeza. «Esto no tiene sentido.
Hasta que se reúna el monto completo, el maestro Lahan permanecerá bajo nuestra custodia. Mao Mao pensó que aquel hombre decía cosas tan absurdas que parecían más un miembro del bajo mundo que un comerciante respetable. Así están las cosas, Sanfan. Lahan esbozó una sonrisa forzada, como si su rostro no supiera cómo reaccionar. Sanfan tenía una expresión de dolor en el rostro. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? El asistente desplegó un papel con la cifra escrita. ¿1, 10, 100, 1000? Mao Mao sintió que le dolía la cabeza. ¿Cuántas cortesanas podrían ser liberadas con esa cantidad? ¡Esa suma es absurda! Si consideramos el desgaste de la embarcación, la mitad sería más que suficiente. Esto es un problema, dijo el asistente con tono cortante. Cada minuto que pasamos hablando con usted es dinero que dejamos de ganar. También exigimos compensación por el tiempo que tardará en construir su nuevo barco. Sanfan y uno de los asistentes de Jade Viejo se enfrentaban con la mirada. Número 2 se mantenía justo detrás de ella. Si algo ocurría, parecía dispuesto a priorizar su protección. Incluso en situaciones como esta, Mao Mao no dejaba de analizar el entorno. Mao Mao no podía evitarlo. Por costumbre, seguía observando todo a su alrededor. Jade Viejo tiene 2 asistentes personales y 5 matones más. Mao Mao y los suyos eran 4, contando a Lahan. Por muy hábil que fuera número 2, con 2 miembros fuera de combate, no había mucho que hacer en momentos como este. Si al menos tuvieran un oso disfrazado de humano, la situación sería distinta. Pero pedir lo imposible no sirve de nada. Las joyas de Jade Viejo eran todas de gran calidad y, sin embargo, ahí estaban acumulando polvo sobre un cuello que no parecía apreciar su verdadero valor. Si vendiera todo eso, ¿no cubriría fácilmente la pérdida del barco? Por su color y tamaño, esas piezas valían una fortuna. Mao Mao, que había visto jade real en abundancia, tenía el ojo entrenado, y más aún, considerando el lugar de donde venía. En el palacio de Jade, los adornos eran siempre pulidos con esmero. Era una lástima, pensó. Las joyas de Jade que llevaba Jade Viejo estaban opacas, no por su calidad, sino por falta de mantenimiento. Esto no cuadra. Mao Mao ladeó la cabeza. Jade Viejo era un anciano corpulento, generosamente hablando, aunque otros lo llamarían directamente obeso. Su piel tenía buen color y, sorprendentemente, pocas arrugas para su edad. Si ponemos la mansión como garantía, no debería haber problema. No, solo aceptamos efectivo. La discusión entre Sanfan y el asistente no cesaba. ¿De verdad pueden poner la mansión como garantía sin consultarlo?, se preguntaba Mao Mao. Lahan escuchaba el intercambio entre los dos con una sonrisa irónica. Definitivamente algo está mal, pensó Mao Mao. Mao Mao frunció el ceño. Había demasiadas cosas que no encajaban. El asistente era prácticamente la voz de Jade Viejo, y como el anciano aún no había pronunciado ni una palabra, era evidente que le había cedido todo el control. Si algo estuviera mal, lo lógico sería que dijera algo. ¿Por qué no interviene? Mao Mao se sentía intrigada. El monto que había presentado el asistente era considerable, pero si se trataba de poner en garantía la mansión del excéntrico estratega, la conversación tomaba otro rumbo. Esa casa... La mansión estaba en una zona privilegiada de la capital. Para quienes entienden del tema, era el tipo de lugar por el que uno estaría dispuesto a arrancarse la garganta con tal de obtenerlo. Para los poderosos que viven de las apariencias y tienen un orgullo extraño, ese tipo de propiedad era un objeto de deseo. Y además, era bastante amplio. Las familias con menos historia, por mucho dinero que tuvieran, no podían acceder a ese tipo de tierra. Los terrenos buenos ya estaban ocupados por otras residencias. No era algo que se pudiera conseguir fácilmente. Si se trata de alguien como Hao... Mao Mao no conocía bien los precios del mercado, pero había oído que un pedazo de terreno junto a la avenida principal del tamaño de un futón equivalía al salario anual de una dama de la corte. Incluso si la casa no estuviera construida, el valor del terreno por sí solo bastaría para cubrir la deuda. La idea era poner la mansión como garantía, recuperar temporalmente a Lahan y reunir el dinero. Para la otra parte, esa parecía ser la forma más eficiente de asegurarse el pago. Aunque Sanfan estuviera a cargo de los negocios, eso no significaba que tuviera poder de decisión. Sin Lahan, nada podía avanzar.
y sin avances, los negocios se estancaban. Y aún así, el asistente insistía en que el pago debía de ser en efectivo. Su actitud empezaba a parecer más a una rabieta infantil que a una negociación seria. ¿Necesitan efectivo de inmediato? No, eso no encajaba. Si Jade Viejo era uno de los comerciantes más importantes del reino de Lee, debía de tener suficiente dinero guardado. No había forma de que no lo tuviera. ¿Será que el asistente se ha estado quedando con dinero? El asistente actuaba de forma poco profesional para ser comerciante, y que Jade Viejo no corrigiera a sus subordinados también era sospechoso. Lo siguiente que llamaba la atención era lo extrañamente tranquilo que se mostraba. Sí, estaba algo encogido, pero no parecía aterrorizado. Lahan era un hombre calculador, eso estaba claro. Además, físicamente no era fuerte en absoluto. Con tantos matones alrededor, debería estar mucho más asustado. Y sin embargo, no mostraba señales de pánico. Ni siquiera parecía haber tenido un accidente por el miedo. Lo más curioso era la forma en que miraba a Sanfan, con ojos de niño preocupado. ¿Lahan sabe realmente por qué lo tienen retenido? ¿Qué razón hay detrás de todo esto? Mao Mao no podía evitarlo. El Jade que llevaba Jade Viejo seguía llamando su atención. Entonces se acercó a número 2 y le susurró discretamente. Disculpa, ¿Jade Viejo siempre lleva Jade encima? Mao Mao no sabía si número 2 tenía esa información, pero no había nadie más a quien preguntar. Sí, el Jade simboliza salud y prosperidad. Dicen que siempre usa el mismo cuando recibe visitas importantes. Lo llevaba tanto en la última ocasión como en la anterior. Parece que siempre lleva el mismo Jade, aunque por cómo lo trata, el color se ha ido apagando. El color se deteriora. Mao Mao también parecía algo apagada. ¿La última vez? ¿Y la anterior? La última vez que lo vimos fue hace unos días. Antes de eso, hace casi 2 años. Fue cuando se necesitaban barcos para comerciar con Shao. ¿Siempre ha sido así? ¿Deja todo el trabajo a sus asistentes? Sí, dicen que le delega el mando para formar a sus subordinados. Por eso, solo aparecen momentos realmente importantes. Si alguno comete un error... Si realmente se tratara de una situación seria, alguien ya habría intervenido con una sugerencia razonable. La incomodidad de Mao Mao se intensificaba. La discusión seguía sin rumbo y ni Sanfan ni el asistente parecían dispuestos a ceder. Tiene sentido que Sanfan esté intentando ganar tiempo. Sanfan no había traído a Mao Mao por sus habilidades. Lo que buscaba era provocar una reacción. Si Mao Mao estaba involucrada, el estratega actuaría. Esa era su apuesta. Todo indicaba que estaban intentando ganar tiempo hasta que el excéntrico estratega apareciera. El asistente, por su parte, seguía repitiendo que el tiempo es dinero, mientras prolongaba una discusión que no llegaba a ninguna parte. Y cuando se trata de Lahan... Sanfan, estoy bien. Por ahora ve y consigue el dinero. Pero... Estoy bien, de verdad. Su expresión era amarga. Parecía más preocupado por la obstinación de Sanfan que por su propia situación. Lahan también tiene lo suyo, pensó Mao Mao. Mao Mao miró fijamente al anciano corpulento y luego a Lahan. El sujeto con gafas de ábaco estaba demasiado tranquilo y debería estar mucho más asustado en una situación como esta. ¿Qué pasa contigo? Has estado observando demasiado. Otro de los asistentes reaccionó, molesto por la observación. No, solo pensé que el Jade no está recibiendo el cuidado adecuado. ¿Estás tratando de iniciar una pelea? Así que lo tomó como una provocación, pensó Mao Mao y exhaló con calma. Parece ser una pieza muy importante que siempre lleva consigo. ¿No ha notado que últimamente su color se ha deteriorado un poco? Mao Mao habló despacio, mirando directamente a los ojos del asistente. Este, nervioso, lanzaba miradas furtivas hacia Jade Viejo. El Jade simboliza la longevidad y la inmortalidad. No debería estar opaco, ¿verdad? ¿Y crees que por eso voy a darte mi Jade? No, solo quiero enseñarle una buena forma de cuidar sus joyas. Mao Mao sacó un papel encerado de su ropa. Como siempre, su pecho estaba lleno de frascos, ungüentos y herramientas médicas, y esto era solo una extensión más de ese arsenal. ¿Esto es papel con aceite? Sí, es papel encerado. Si tuvieran aceite sería mejor, pero esto también sirve para pulirlo. Mao Mao amasó el papel encerado entre sus dedos, suavizándolo. ¿Pulir Jade con aceite? Sí,
El jade es una piedra algo peculiar. A diferencia de otras gemas que se dañan con aceite, el jade necesita ser pulido con él regularmente. Es mejor mantenerlo hidratado. Si se seca, el color se deteriora. Eso ya deberías saberlo, pensó Mao Mao entrecerrando los ojos. El asistente miró al anciano. El gran señor ha estado muy ocupado últimamente. Parece que olvidó pulirlo. El asistente tomó uno de los pendientes de jade del anciano y comenzó a frotarlo lentamente con el papel encerado. Parecía que apenas había recuperado algo de brillo. Es una pieza excelente. Sería una pena no mantenerla como se merece, comentó Mao Mao con voz suave. El jade, sin duda, no estaba bien cuidado. ¿Debería decirlo en voz alta?, se preguntó Mao Mao. Un jade opaco, un anciano que no habla, un Lahan demasiado tranquilo y un asistente que actúa de forma contradictoria. Sin duda, toda la situación era muy extraña. Disculpen. Mao Mao levantó la mano, lista para convertir su sospecha en certeza. ¿Qué pasa? ¿No están demasiado ocupados? Si el tiempo es tan valioso, no deberían estar perdiéndolo con nosotros. Seguro tienen un gran negocio en puerta. ¿Qué estás insinuando? ¿No tienen una negociación importante que atender? Exactamente. No tenemos tiempo que perder en este lugar. Será mejor que se retiren por hoy. Pero... San Fan aún intentaba replicar, pero Mao Mao le apretó la mano. Vamos, San Fan, si el excéntrico estratega aparece aquí, esto podría volverse irreparable. Mao Mao la tomó del brazo con firmeza y le susurró al oído. Quieres que devuelvan a Lahan con todos sus huesos intactos, ¿no? Ante estas palabras, San Fan guardó silencio. Te lo explicaré después, pero por ahora, retrocede. Le susurró Mao Mao. San Fan finalmente se calmó y accedió a seguirla. Tras salir de la casa de jade viejo y caminar un rato, San Fan finalmente rompió el silencio. ¿Qué significa todo esto? No quiero oír la verdad. Pero, ¿podemos hablar una vez que estemos de vuelta en la mansión? Aquí no sabemos quién está escuchando ni mirando. Además, si el maestro Lakan aparece, seguramente ellos se calmarán. Lo que más temo es que ese señor que nunca sabe leer el ambiente irrumpa en medio de todo. Mao Mao negó con la cabeza. Entiendo que todo esto con Lahan te tiene confundida, pero no olvides que jade viejo no es un enemigo comercial, dijo Mao Mao con firmeza y decidió regresar lo antes posible a la mansión, con la intención de calmar a San Fan, que seguía visiblemente alterada.